Buenas noches. Vamos a iniciar con esta pequeña ponencia con una breve oración. Bien, vamos a ponernos de pie. Después van a responder ustedes, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón. Después vamos a decir, líbrame Jesús, del deseo de ser adulado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido, del deseo de ser preferido a otros, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aceptado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado con malicia. Ahora vamos a responder, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más amados que yo, que otros crezcan en la opinión del mundo y que yo me eclipse, que otros sean alabados y de mí no se me haga caso, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzga de inútil, que otros sean preferidos a mí en todo, que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta muerte y una muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Santa María, trono de sabiduría, San José, patriarca de la Iglesia. Ay, Dios. Ok, gracias. Bien, pues, francamente estoy pues muy emocionado. Padre Joel utiliza una frase usualmente para referirse a esta cualidad de la fortaleza, ¿no? Él usa la palabra enardecer, que es como esta cualidad que habla él, que es de carácter, ¿no? Que es como una especie de energía, una especie de impulso. Yo creo que más de alguno ha sentido eso cuando lee la vida de algún santo o la vida de algún hombre o mujer ejemplar que quisiera imitar, ¿no? Particularmente, hay algunos ejemplos, ¿no? Ahorita toda la mañana, toda la semana estuve pensando en ejemplos, a lo mejor que no son santos, no son beatos, ni siquiera alcanzan el reconocimiento, por así decirlo, de mártires. Recordaba Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Un hombre muy viril, un hombre muy valiente, muy arrojado, con una profunda también devoción a Dios, y entender también el papel de estas personas, de estos hombres que han sido como un eslabón para cosas aún mayores, ¿no? Evidentemente, pues sabemos de las victorias que tuvo la reina Isabel, ¿no? La católica, pero bueno, también hubo estos hombres, ¿no? En el caso del ingeniero, pues bueno, habrá muchas virtudes, muchos por ahí capítulos, que francamente me han llenado de inspiración, ¿no? Y esta palabra que les digo, ¿no? Enardecer. Y bueno, el título pudiera parecer un tanto redundante, pero propiamente como lo decía San Agustín, ¿no? Hay héroes, hay santos y también hay mártires, ¿no? El caso del ingeniero, pues yo lo citaría como héroe. Y militante, bueno, por este pasaje de Job, ¿no? La vida del cristiano milicia es, ¿no? Propiamente, algunos están a pelear sus batallas, ¿no? Por ejemplo, en una celda, ¿no? En la clausura. De allá que antes los monjes, o bueno, se tenía esta idea de que el monje estaba en una perpetua milicia, ¿no? Porque peleaba día a día, ¿no? Peleaba día a día. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Propiamente no hay como tanta información de los padres del ingeniero. Lo que sí es que nace en Coahuila, nace en este periodo raro que va a iniciar la revolución, ¿no? La mal llamada revolución.
Hay que destacar que, bueno, él es huérfano de padre y su madre será una mujer muy, muy, muy piadosa que, bueno, lo llevará a la Ciudad de México y que siempre se preocupará por tener una buena educación. Bien, como les decía, este muchacho era de una profunda devoción. Él entra primero a una especie de escuela con los maristas, que es como esta escuela, como especie de seminario, que era como, estás todo el día en la escuela y solamente tienes un día o dos de descanso, ¿no? Entonces, ahí los maristas en aquel momento todavía estaba medio esta lucha con de que podemos tener o no capilla en las escuelas, podemos tener o no imágenes. Lo que sí es que en este caso los maristas, ellos sí se encargaban de que tuvieran una capilla particularmente bonita, eso hay que destacarlo porque lo dirá el autor. Y bueno, el autor va a mencionar un par de cosas acerca de él, se las voy a leer, espero no aburrirlos tanto, pero bueno. Con el fin de que todos los estudiantes aprendiéramos a ayudar a la Santa Misa, cada mes tocaba hacerlo, nos turnábamos, ¿no? Hablaba de que también había días que eran de asueto, particularmente los días jueves primeros jueves de cada mes, ¿no? Porque era esta devoción del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces era como también una especie de descanso, pero los viernes tenían que estar desde temprano ahí. Continúa diciendo, por lo que yo llevé a cabo esta cometida, ¿no? Todos los alumnos del colegio durante los 4 años que asistí, todos ellos, uno me llamó la atención particularmente, un muchacho que frecuentemente hacía de monaguillo con fervor notable, con devoción viril edificante. Todos los domingos y en las fiestas religiosas en que no había rotación de alumnos para ayudar la misa, estaba él. No procedía como actor en un foro representando una comedia, sino como un cristiano completo. A pesar de su corta edad, que cumplía una práctica religiosa consciente con lo que él hacía, es decir, era congruente, ¿no? Él era delgado, con una intensa palidez, resaltaba la misma blancura de su piel, de cabellera castaña, siempre indomita, pues solamente con agua se peinaba, ¿no? De voz apagada, lenta, parecía un soplo y daba la impresión de salir de un organismo sin aliento para hablar, que pronunciaba las palabras entre dientes, de rostro infantil y aspecto generalmente que parecía el de un niño, siempre vestido con tal elegancia, porque en realidad lo era, si bien muy inteligente y estudioso, al par de una poseedora virilidad, piedad cristiana, y bueno, su nombre era Luis Segura Vilches, ¿no? Continuando en la escuela, pues él siempre fue un estudiante muy dedicado, ¿no? Él ganó varios premios, tanto de buena conducta como de asiduidad y puntualidad, es decir, en los 4 años nunca faltó a clases y siempre fue puntual. También en estas materias, en aprovechamiento moral, lengua nacional, historia general, geometría analítica, cálculo infinitesimal, porque bueno, posteriormente va a ser ingeniero, física, historia natural, educación cívica, lectura, recitación y religión, pues bueno, siempre fue el mejor estudiante. Y como había estos pequeños premios de buena conducta, de asiduidad y puntualidad como para premiarlos, varios estudiantes lo tenían, pero después los maristas dieron un galardón máximo de aprovechamiento, que bueno, propiamente lo consiguió el ingeniero, ¿no? Y bueno, estas eran algunas de las obras que él leía. El curso de religión, por ejemplo, en el algunos capítulos de sacerdotes jesuitas, particularmente la tercera obra, ¿no? Los errores modernos, advertencias, el racionalismo, el materialismo, el liberalismo, ya saben, la masonería, el espiritismo, el socialismo, americanismo, el modernismo, el teosofismo. Entonces, pues el ingeniero se alimentaba bien, ¿no? Sabía de qué iba. Además, pues los maristas también pues, propiamente daban buena educación, ¿no? En aquel momento, pues sí, estaba pues muy propagada la fe, ¿no? O sea, hablaba ayer con el maestro Anuar, le decía de que literalmente en el virreinato y en esta época de la cristiada, como dicen los chavos, ¿no? México estaba en su prime. Particularmente, creo que en la sociedad algo pasaba, ¿no? De que había, primero, estas escuelas, ¿no?
y posteriormente pues todos los mártires y todos los héroes que trajo la cristiana, ¿no? Y bueno, allí aprendió los errores anticatólicos modernos y bueno, nació en él esta convicción de combatirlos, ¿no? Y desde ese momento él se consideró antiliberal y contrarrevolucionario por ser un buen católico, ¿no? Y mencionaba esta parte también de que él era huérfano de padre. Ángel mencionaba, el maestro Ángel mencionaba la sesión pasada, ¿no? Cómo nosotros aprendíamos la fe a través de los padres, ¿no? Pero también aprendemos a ser hombres o a ser mujeres en la mayoría de las veces con el padre o en la madre, ¿no? Yo me enojo y me enojo muy como mi papá, ¿no? Ahora me pongo a pensar, bueno, él de cierto modo, él no tuvo como esta figura, pero yo estoy seguro que lo aprendió mucho en los religiosos maristas, ¿no? Como toda esta habilidad bien ordenada de religiosos, pudieron ordenarlo a él de este modo para pues, después hacer lo que tanto hizo, ¿no? Y bueno, también como él fue el mejor estudiante, pues le pidieron que diera un discurso. Esto es parte del discurso, pues también vale la pena leérselos y pues ahí también pueden ir leyendo conmigo. En efecto, si bien es cierto que a veces los premios dan pábulo al orgullo, en cambio, ¿cuántas energías suscitan en los jóvenes? Estos se acostumbran al heroísmo de las futuras luchas, en las victorias conseguidas, en los diarios combates del estudio. Los aplausos les dan alas capaces de llevarlos a los más altos destinos. Y los remordimientos tardíos que las alabanzas tributadas al compañero producen en el corazón de los indolentes son, con frecuencia, poderosos resortes que les ayudan para ser más cumplidos en lo sucesivo. Por otra parte, sino como una etapa, ya que saben que las verdaderas coronas les serán otorgadas solo mañana, cuando hayan vivido la vida que se debe, dando el apoyo de su palabra y de sus actos a las causas nobles, sirviendo como esforzados adalides a su Dios y a su patria. Bueno, pues vemos desde este momento que él va saliendo ya de la prepa, por así decirlo, de la prepa, ya hay una convicción en él, ¿no? Ya un poquito de tanto que se ha alimentado de estas obras que ha leído, pues bueno, ya hay una convicción propiamente, ¿no? Bueno, después también mencionar que todo este periodo que él estuvo con los maristas, cada, cada día de asueto que tenía la semana, él podía decidir si ir a alguna librería, ir a algún evento, o sea, a los toros, al cine, pero particularmente él prefería ir prefería ir a evangelizar, a ser catequista, preparaba niños en orfanatos para su primera comunión, esta labor catequética va a ser importante porque cuando él, lo veremos más adelante, está encargado de la dirección del control militar, tendrá mucho que ver en la conversión de nada más y nada menos que el general Gorostieta, ¿no? Entonces vemos cómo desde aquí ya él va puliendo un poquito estas virtudes que posteriormente pues, va a jugar para evangelizar a un gigante, ¿no? Bien. El Centro Unión, que pasa a ser este centro de reunión de los jóvenes de la CJM, los maristas habían primero tenido como esta idea de un grupo de formación, pero después yo supongo que creció tanto que ya no pudieron continuarlo y además ya era también un tanto problemático, ¿no? Porque estaba todo esto latente era como el 1918, Obregón iba a llegar, Obregón que es el supertirano, y ahorita veremos por qué el autor lo menciona como el supertirano. Yo creo que por ahí mejor los maristas se encargaron a este otro gran hombre, el licenciado Miguel Palomar y Vizcarra, a que se encargara un poquito ya y diera este otro enfoque ya propiamente ya como más militante, ¿no? Este gran personaje, platicaba ayer con el maestro Anuar, era tan conocido que incluso su santidad su santidad Benedicto XV lo conoce, o sea, era tan conocido que él mismo le da un nombramiento, que veremos más adelante. Bien, vamos a hablar un poquito más mencionar esto, ¿no? Que el Centro Unión fue el más numeroso.
en toda la Ciudad de México. Fue el más numeroso en la época de la guardia, ¿no? Del ingeniero. Por ahí también coincidirán con otros personajes como don Humberto Pro Juárez, y otros personajes que, bueno, son realmente yo me inspiro mucho, ¿no? Enardezco mucho cada que escucho tanto de ellos. Y bueno, él, como dice aquí, estuvo fielmente allí en el Centro de Estudiantes Católicos, ¿no? Ay. Bien, les mencionaba de licenciado que él era un sociólogo, él estaba muy ilustrado en esto, de, de lo que se iba a pelear propiamente, ¿no? El liberalismo, el materialismo, estaban muy conscientes el autor lo maneja y lo dice como la revolución mundial masónica y que habría que darle frente, ¿no? Em, el 20 de mayo propiamente queda afiliado ya, ¿no? El Centro Unión a la CJM. Aquí otros dos personajes también importantes, René Capistrán Garza y pues obviamente, ¿no? El reverendo, excelentísimo padre Bergoen, jesuita, que bueno, formarán parte de lo que posteriormente será la Liga. Un par de cosas de Capistrán. Este personaje es raro, Capistrán, porque algunos lo tildan como irresponsable, porque pudiera parecer que él toma un momento las riendas militares de la cristera, pero después como que se va a los Estados Unidos. Unos dicen que huyó, unos dicen que quería conseguir un poco de recurso, pero es un personaje, yo particularmente no creo que sea traidor, creo que no hay suficiente información. El punto es que pues él formaría también parte de la liga, y pues es de los personajes con los que el ingeniero llegó a coincidir de una manera más cercana, ¿no? Y bueno, harán este círculo de estudios, el cardenal Mercier, y bueno, ahí el licenciado Palomar y Vizcarra pues tomará las riendas, ¿no? Y bueno, este es el nombramiento que le da su santidad. Es caballero de la Orden de San Gregorio Magno. Eh, Otro personaje que tiene este nombramiento, Hugo Guast, argentino también. O sea, tenemos, por así decirlo, pues un hombre pues de su calibre, ¿no? Un hombre similar, ¿no? En cuanto a virtudes. Y bueno, el arzobispo de Guadalajara, dirá el Papa Benedicto XV, nos refiere que usted, honorable abogado de la misma arquidiócesis de Guadalajara, te has esforzado en defender los derechos de la Iglesia, haciendo uso de la pericia jurídica y que estás muy bien dotado, que principalmente has afrontado muchos peligros en contra de la crueldad sectaria que persigue continuamente la religión en México. Trabajas a gran tenzón para defender la buena causa. Así pues, ascendiendo a los deseos del mismo prelado y deseando otorgarte un premio muy digno a tus méritos, atestíguate nuestra benevolencia. Por estas letras te elegimos y nombramos caballero de la Orden de San Gregorio Magno, de la clase civil, y te adscribimos al muy honorable gremio de los mismos caballeros, ¿no? Dirá eso su santidad, Benedicto XV. Bueno, este es el maestro del ingeniero, ¿no? Este es el maestro del ingeniero. Entonces vamos viendo un poquito cómo ya va desarrollando su pensamiento y se va convenciendo todavía más, ¿no? El 27 de septiembre, como bien dice aquí, en un evento literario musical, ese es en Guadalajara, aquí en la ciudad de Guadalajara, están algunos personajes, entre ellos René Capistrán, y bueno, es propiamente donde Monseñor le otorga, ¿no? Este nombramiento. Y bien, el ingeniero dirá también unas palabras. Esta es parte del final. Resalté la última parte, la puse, quisiera decir que en negritas, pero más bien blanquitas. Bueno, esa parte, ¿no? En la lucha nos conoceréis sosteniendo esforzados, alta, muy alta, la gloriosa bandera del mártir del Calvario.
¿no? Y un poco más, no nos resistiremos, o sea, Él estará dispuesto, ¿no? Propiamente, se los voy a leer un poquito, son otros 2 párrafos antes. ¿Cuán imprudente he sido en aceptar esta tarea? ¿Podré acaso expresar los sentimientos grandes y generosos que en estos momentos se desbordan en cada uno de nosotros? Estaban viendo el momento, ¿no? Cuando el ilustrísimo arzobispo le pone la... Y dice, imposible, el más hábil orador no lo haría. Y yo, torpe e insuficiente, aceptar estas palabras toscas y desnudas, en las que no encontraréis sino la sinceridad de un corazón que quisiera que lo que tanto abunde en él haya y se pueda compartir en mis labios. Al saber la merecida distinción que os fue otorgada por el Santo Padre, cuando en la lucida de reunión escuchamos las sabias palabras del ilustrísimo prelado, las ardientes expresiones del orador, vuestras sentidas y elocuentes frases, cuando vimos sobre nuestro pecho cuando vimos sobre vuestro pecho la erguida cruz del caballero del pontificado, nuestra alma se conmovió de una manera intensa, profunda hasta sus más recónditas fibras. Levantándose una tempestad, un vendaval, un oleaje, que no era sino el entusiasmo creciente, el mismo que vivimos y que nos reúne para felicitarlo, cuyo recuerdo perdurará mientras vivamos. Y continúa diciendo con esto, vuestros esfuerzos para el bien cierto y estable de la nación, estudios profundos, arduos trabajos por el bien social, labor incesante, eficaz y benéfica por la causa católica, ejemplos numerosos, una vida entera. Todo, en fin, en vos nos atrae, nos llama, nos arrastra, para llevarlos por el sendero en que marcháis. ¿Resistiremos? Jamás. En cada uno de nosotros tendréis un servidor fiel, un ardiente lidiador. En la lucha nos conoceréis sosteniendo esforzados, alta, muy alta, la gloriosa bandera del mártir del Calvario. Y bueno, esto lo escribe con su pluma y tinta, pero después lo escribirá con su propia vida, ¿no? Y con su propia sangre. Bien, pues después entrará a la vieja escuela de minería, donde, pues para sorpresa de nadie, también fue el mejor estudiante, ¿verdad? Este muchacho todo lo hacía bien. Rápidamente también encontró un buen empleo en Necaxa. Él estudió la carrera de ingeniería en topografía, que después, es curioso porque después le servirá pues para fabricar bombas, ¿no? Porque me imagino que él, propiamente la topografía, pues bueno, es esta parte de, me imagino que en aquel momento era los terrenos, las carreteras, las vías del tren, era muy usado el tren. Pues obviamente tuvo que conocer la dinamita, la pólvora. Hay 2 ejemplos, bueno, 3, donde particularmente usa bombas, ¿no? Bueno, ya se los explicaré más adelante, no me vean feo, pero ya se los explicaré más adelante. Bien, durante el año de 1920, bueno, su fervor catequético pues aumentaba y en el Centro Unión siempre resaltaba. Era de estos muchachos muy preguntones, pero a la vez que estaban pendientes si faltaba algo, ¿no? Propiamente cuando había alguna protesta, alguna manifestación, bueno, el ingeniero era el primero en levantar la mano, ¿no? Era muy acomedido, pues, ¿no? Pero de esos acomedidos que quedaban bien, ¿no? No de los que hacían las cosas mal después. Bien, este es un ejemplo. Hubo el aniversario de la coronación de la Santísima Virgen. Hubo pues toda una marcha, las avenidas principales se empaparon. En aquel momento no solamente éramos guadalupanos, sino también éramos católicos. Entonces, curioso que después vamos a ver un poquito de la CROM, que eran estos grupos de choque que usaba Obregón para dispersar y para amedrentar a los católicos. También utilizaba a militares y a la policía, pero los mandaba de civil. Entonces, cuando había estas manifestaciones de fe, Obregón los mandaba. Cuenta el ingeniero que particularmente se acercan, bueno, empiezan a
a insultarlos. Y hay otro mártir que después también compartirá los fusiles. Y él abiertamente grita, ¿no? Muera Juárez, a quienes los masones han hecho santo. Y muera su maldita revolución masónica, ¿no? Sí. Y bueno, aquellos lo escucharon y se armó ¿no? la campal. Y bueno, el primero que presentó la cara pues fue el ingeniero, ¿no? Particularmente se habla de que cuando había cuestiones de choque también estaba, o sea, también le entraba, pues. O sea, sí estaba bonito, pero no le daba miedo entrarle. Y bueno, aquí está el personaje en cuestión, el super tirano, ¿no? Pues Obregón es un personaje, ¿no? Hay que hablar que primero está con Carranza, luego Carranza muere, luego se va con Madero, luego Madero también muere, ¿no? Que propiamente Obregón los traicionó, ¿no? Este tratado de el plan de Agua Prieta propiamente fue un arreglo con los Estados Unidos para quitarlo del poder, fue todo un plan económico y bueno, convenía, ¿no? Convenía que para los Estados Unidos que estuviera Obregón, ¿no? Y bueno, esto es parte de su eslogan, ¿no? Esto lo dirá precisamente llegando al poder, ¿no? Que os ofrezco para el porvenir, derrumbe de iglesias, abolición de la misa, incendios de confesionarios y como acto representativo del gobierno, ¿no? Lo que hice en el templo de Santa Brígida de México, vestir a los cristos con traje revolucionario, farjales la canana, que era esta herramienta, y colocar en sus manos ensangrentadas el rifle redentor que en santa hora nos procuró el gran Wilson, ¿no? Bueno, pues ya desde ahí vamos viendo un poquito el perfil de este personaje. No tiene una mano, yo no me había percatado que no tenía una mano. Dicen que la perdió en una batalla con Villa, ¿no? Dicen. Pero la verdad no les creo, ya ven que usualmente se inventan historias para vanagloriar a estos tiranos. Hoy es el caudillo de la revolución, ¿no? Mal llamado. Y nuestro ingeniero, pues bueno, es el terrorista, ¿no? Es el terrorista que lo intentó matar, ¿no? Y bueno, el Pepe Toral, que fue el que luego consiguió la cometida, será el fanático religioso que mató a nuestro presidente electo. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? La CROM, que era esta confederación regional obrera mexicana, ¿no? Pero que era más y nada menos que dirigida por Marones, que era uno de los favoritos de Obregón. Y bueno, estos grupos usualmente los usaban para tal cual, agresión, persuasión, intimidación. Y bueno, particularmente aquí hay un ejemplo, ¿no? Lanzan dinamita hacia la casa arzobispal del obispo de Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, porque él era particularmente afín a la ACJM. Particularmente era de los opositores y de los que no tenían miedo de alzar la voz y de lanzar alguno que otro comunicado, ¿no? Él es el ilustrísimo arzobispo José Mora y del Río, de Michoacán, muy cerca de Zaguayo, más cerca de Jalisco que de la capital de Michoacán. Hombre muy bueno, que moriría en San Antonio, en los Estados Unidos, exiliado, claro. Hoy estaba leyendo un poco acerca de la Madre Conchita, otro personaje también que, si Dios quiere, por aquí voy a estar dándoles lata. Este obispo siempre protegió, por ejemplo, a esta congregación que eran franciscanas, pero eran de claustro, ¿cómo se llaman? Las capuchinas. Entonces, muchas veces él les consiguió casa, les consiguió donde esconderse, que al menos no pudieran, no la pasaran tan mal fuera del claustro, pues, ¿no? Un hombre muy bueno, sin duda un hombre ejemplar. Obviamente, todo eso fue, me parece que el 14 de noviembre. Por aquí decía la fecha, bueno, el 14 de noviembre. La cosa es que al 18 de noviembre ya estaba la manifestación de la CJM, ¿no? Claro, entre los que mayores publicidad dieron a esta manifestación, pues fue el ingeniero, ¿no? Llegaron a la basílica
y bueno, también se cantó el Te Deum, ¿no? Como reparación. Bueno, aquí se habla un poquito más, ¿no? En las calles de la República, la Unión ACJM organizó para la noche del martes 8 de febrero, ando bien perdido, una manifestación popular en protesta contra el atentado bolchevique de que se intentó hacer víctima al ilustrísimo arzobispo primero de México, el doctor don José Mora y del Río, ¿no? Entonces, vemos cómo también era este flujo de información y que la gente tenía una respuesta rápida, ¿no? Y bueno, esto es algo también muy interesante porque había ya muchos rumores de que planeaban atentar y propiamente, y el mismo Obregón lo dijo, ¿no? Que quería él destruir la imagen de la Santísima Virgen, ¿no? Que a él le gustaría propiamente que fuera destruida, ¿no? Y pues nunca falta, ¿verdad? El que quiere quedar bien o el que quiere subir o el que, como si fuera un canino, ¿no? Quisiera un hueso, ¿no? Y bueno, habrá un personaje que se atreverá, ¿no? A hacer, mira, este era el 14 de noviembre, más bien el atentado a la Basílica de Guadalupe. Este hombre que lo hace es proveniente de Chiapas. Curiosamente estudia con monjas, le dan educación gratuita, después estudiará con jesuitas. Pero bueno, él quiere quedar bien con el general y pues bueno, le parece pertinente para quedar bien con el general, pues atacar, ¿no? Lo que es para los mexicanos más sagrado, ¿no? Pues vemos, ¿no? El milagro del Cristo. También vemos que la imagen ni se inmutó. La imagen a la Santísima Virgen no le pasó absolutamente nada. El vidrio, ni siquiera el vidrio se rompió, ¿no? No le pasó nada. No le pasó nada. Vemos que el 14 de noviembre se colocó la bomba en el altar mayor de la basílica. El autor fingía llevar un ramo de flores. El altar sufrió daños. Creo que en la otra foto se ve un poquito más. El altar sufrió daños, pero a la imagen no le pasó absolutamente nada. Obviamente se levantó una voz intensa en todo el país reclamando la sanción de aquel atentado. Y aquí viene algo interesante, ¿no? La respuesta de Obregón. Él dice, procede a burlarse. Eso lo hicieron los católicos para simular un milagro, ¿no? Serán las palabras de este hombre. Y bueno, el ejecutor fue Juan M. Esponda, que les digo, ¿no? Oriundo de Chiapas, y que, bueno, la gente ya lo tenía para lincharlo, ¿no? Pero curiosamente llegó una camioneta de la milicia y se lo llevó, ¿no? Y se quedó impune, ¿no? Y evidentemente, de nuevo, hubo otra respuesta, otra manifestación. Aquí un poquito se habla del autor, de Juan M. Esponda, pero también hubo respuesta inmediata, ¿no? de la CJM, y ya se estaba esto fue como el preámbulo ya para propiamente hacer una defensa armada, ¿no? Ya propiamente se está construyendo ya, no van a ir a buscarlos, pero bueno, si vienen a buscarlos y atacar las cosas sagradas, pues bueno, sepan que los van a esperar, ¿no? Y es aquí cuando, bueno, esto es un poquito más de información que les comentaba. Bueno, esta una imagen de 12 de diciembre de 1928, en algún punto del campo de batalla, ¿no? Bien, este es uno de los episodios más peculiares, propiamente donde los de la CJM, los del Centro Unión, se reunían a preparar sus charlas y su formación. Les pareció bien a los bolcheviques pues llegar y atacarlos, ¿no? Empezaron lanzando piedras, empezaron a insultarlos, frases como muera el clero, mueran los católicos, a lo que respondían, ¿no? Los estudiantes, que me parece que eran 18 o 23 estudiantes, ellos respondían, ¿no? Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Fernando Díaz Urbina relatará este evento. Dice, cuando el centro de estudiantes fue asaltado un 1 de mayo por una turba azuzada,
En esos años de desbordamiento demagógico, Luis asombró a propios y extraños por su valor extraordinario, del cual no se tenía ni una menor sospecha. Entre los jóvenes que se encontraban en la casa en los momentos del asalto, apenas unos cuantos estaban armados. Se repelió la agresión denodadamente. Luis fue uno de los que tuvo que resistir la agresión con singular energía. La sonrisa jamás le abandonaba. En los momentos en que aquella avalancha de 4,000 hombres parecía vencer la resistencia del pequeño grupo de muchachos que defendían la casa, no solamente la casa, sino también sus vidas. Esto es interesante porque Segura sube a la azotea. Obviamente los hombres les lanzaban cosas, pero también traían armas, o sea, también estaban armados los bolcheviques. Aquí lo estará narrando Fernández Díaz Urbina. Entonces él sube a la azotea y uno de sus compañeros tenía un revólver. Entonces él saca el revólver y empieza a defenderse tal cual, porque bueno, venían 4,000 hombres, ellos eran 20, 23. Y bueno, dice, bueno, pues al menos retenerlos un poco en lo que huimos. Entonces cuando él está disparando, la pistola se le encasquilla. Entonces ya no puede disparar. Entonces estaban en la azotea y el ingeniero empieza a tomar tabiques de un muro y se los empieza a lanzar. Pareciera hasta chistoso, pero él dice, no, todavía hay con qué. Y empieza a lanzarles, luego les empezó a lanzar la utilidad del gimnasio. Es curioso porque el autor no lo menciona, pero ahí estaba Capistrán también. Y cuando están huyendo todos entre las azoteas, Capistrán, que era su superior, por así decirlo, su encargado, le dice, ya vámonos. Y él seguía esperando que se fueran todos. Y es curioso porque él como que se ríe y continúa aventándoles cosas, ¿no? Y está como de que sí me le hago caso, no le hago caso, pero termina yéndose, ¿no? Bueno, los bolcheviques como no encontraron, bueno, aquí una parte que dirá Fernando Díez, Segura fue el último en huir y cuando los asaltantes habían forzado ya el zaguán, todavía él protegía la retirada de sus compañeros con un arrojo temerario, gesto de nobleza que le captó, como siempre, el cariño y la admiración de todos, ¿no? Y continuará por ahí, bueno, este ya es el comunicado ya de la Defensión Armada, pero previamente los bolcheviques pues no encontraron a quién, ¿verdad? Entonces tomaron al pobre conserje y intentaron fusilarlo, ¿no? Por ahí alguien intervino y pues bueno, no, gracias a Dios no lo fusilaron. Lo que sí es que pues había varias imágenes y pues ellos vaciaron sus pistolas contra las imágenes sagradas. Particularmente hubo una de la Santísima Virgen que pues destruyeron, que después rescatarían y que se la darían al padre Bergoen, ¿no? Y que el padre Bergoen la conservaría, porque pues al final fue la vida casi un poco de estos de Capistrán y de Vilchis, ¿no? Que protegieron también la casa y que era muy sagrada para ellos, ¿no? Bueno, este ya es propiamente parte del comunicado ya que va a lanzar la ACJM, es mucho texto, pero a grandes rasgos ellos dicen que, bueno, si los bolcheviques vienen, pues ya no se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? Sobre todo porque se les injuriaba, se decía que los católicos eran unos provocadores, que ellos eran los que los iban a buscar, pero pues obviamente ahí lo dicen, ¿no? Ellos vienen a nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? Pues solamente nos vamos a defender, ¿no? Además, si vienen 4,600 y nosotros somos, no sé, 3 o 4, pues obviamente nos tenemos que defender, ¿no? Y después aquí hay otro episodio curioso, porque toda esta propaganda se repartía en volantes, ¿no? Bueno, el ingeniero ingresó a una delegación de policía y la repartió ahí, ¿no? Cuando lo quisieron aprender se fue corriendo, ¿no? Se escabulló. Pero es curioso porque también tenía ese arrojo, ¿no? Y yo también lo veía como un reto porque te tocan estas calles, ¿no? Y yo creo que, ahí está la comisaría, pues me meto y lo hizo, ¿no? Lo hizo. Bueno, este es otro comentario de otro personaje que dirá un poquito más de este evento del ataque a la casa de estudiantes, ¿no? Por el año de 1921 ingresaron varios estudiantes que eran casi unos niños. Todos ellos acababan de terminar la preparatoria e iniciaban sus estudios profesionales. Entre ellos figuraba un muchacho de carácter bondadoso,
con cierta apariencia de timidez, muy discreto y cometido. Era Luis Segura Vilchis, piadoso, angélicamente piadoso, amante del estudio de los problemas sociales, en los cuales mostró siempre exactitud de apreciación y afición muy particular. Tuvo esos dos apoyos fundamentales para la vida activa, sin los cuales toda acción es desorientada y endeble. Luis se entregaba a la acción sin límite y sin egoísmo, así fuera necesario enfrentarse con un peligro como enfrentarse con la misma muerte. No por eso amainaba, ni se desconcertaba ni retrocedía. Ocasiones hubo en las cuales dio admirables pruebas de valor que rayaba la temeridad. Un ejemplo claro, el ataque al centro, a la casa de centro de estudios católicos, ¿no? Bien, ahora hay un evento interesante porque Capistrán, que fungiría como presidente de la ACJM, vea bien lanzarse como candidato a unas elecciones, creo que del 22 o del 24. Evidentemente, pues se sabía que era una farsa, se sabía que iba a estar arreglado, se sabía que iba a estar amañado, ¿no? Pero la CJM pretendía agotar los medios legales, ¿no? Quería agotar los medios pacíficos posibles. Bueno, no en vano el padre Bergoen dirá esto, ¿no? Que no tiene sentido votar, ¿no? Y aquí yo hago ese recordatorio, ¿no? El 1 de junio no hay que votar, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con el sistema. Ir y cancelar nuestro voto no estamos de acuerdo con los candidatos, pero nos gusta el sistema. Bueno, particularmente yo no voy a asistir a las urnas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo hasta las empresas, ¿no? Que te dan promociones, o ahora estaba viendo, creo que hasta estaba viendo, no sé si Facebook, Instagram, algo estaba viendo y el recordatorio, no se te olvide votar. O sea, cómo por todos lados quieren que participemos de este sistema, ¿no? O sea, el padre Bergüen dijo eso hace más de 100 años, ¿no? O sea, no hay que buscar las respuestas actuales. O sea, ya desde antes esto ya estaba podrido, ¿no? O sea, una democracia liberal no tiene sentido. Y bueno, continuará diciendo el padre Bergüen, ahora no se nos puede hablar y nosotros estamos dispuestos a huir del voto como medio para reconquista de nuestras libertades. La mano férrea del radicalismo y de la tiranía anticatólica barriendo cualquier camino pacífico, cerrándonos todas las puertas, extorsionando hasta tal límite, no nos ha dejado otro recurso que el uso de la fuerza contra la fuerza, ¿no? Les digo, todos los medios pacíficos se agotaron. Curiosamente, la CROM también llegará a varios puntos a robarse las urnas, ¿no? Este brazo armado que les decía que utilizaba Obregón, bueno, llegó a varios sitios a tomar los votos, ¿no? También hay otro episodio donde pues hay un choque, también ahí le tocó al ingeniero, bueno, pues le tocó. Ya posteriormente, la fundación de la Liga en 1925, donde desde las primeras sesiones el ingeniero también estuvo ahí, ¿no? Era de los más reconocidos, por así decirlo, de los más participativos. Fueron 3 sesiones y bueno, por fin quedó en 1925, ya fundada la Liga, ¿no? Y bueno, entender la Liga, ¿no? Que era como una especie de, ¿cómo decirlo? Como de unión de varios organismos. Ahí mencionará, por ejemplo, los Caballeros de Colón, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, propiamente la CJM, las Damas Católicas, ¿no? Que ellas también tendrán un papel muy importante en todo este conflicto, porque incluso al ingeniero le van a, bueno, les adelanto, pero le van a prestar una casa que como igual que Anacleto con los giroldinos, un poquito poético también esto de que para ellos todo era poético. Bueno, él le llamará la casa de Troya, ¿no? A la casa donde él va a utilizar como centro de mando. Era lo que bueno, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Él siempre fue un miembro distinguido, en las conferencias de la CJM,
Incluso por ahí mencionan a este personaje, a este otro gran hombre, que también será luego su compañero de sangre, ¿no? Que será su compañero en el paredón. Estuvieron siempre participativos, muy metidos. Cuando faltaba alguno de los líderes, ya sea Capistrán, el padre Bergoen, bueno, estaba o Segura o Humberto Pro, ¿no? Y también mencionar esto, ¿no? El jefe propiamente del comité de conferencias, a quien se eligió, bueno, fue al reverendo padre Miguel Agustín Pro, ¿no? Un sacerdote jesuita, que bueno, yo propiamente, se puede decir que por el padre Pro conozco al ingeniero. A veces es como me suscribo, ¿no? A la analogía del maestro Anuar, ¿no? De la anunciación de la Santísima Virgen, hace que San José parezca pequeño, que lo es, ¿no? Pero este milagro tan grande pudiera pasar desapercibido. San José, bueno, está el Padre Pro y bueno, también este pequeño, ¿no? Que es el ingeniero. Pero bueno, vamos a seguir. Y bueno, más de lo que les menciono, que bueno, él siempre fue un miembro muy destacado. Y hago este particular énfasis porque ya cuando empiezan a estructurar un brazo ya propiamente militar, como les mencionaba antes, bueno, el primero en levantar la mano es Capistrán. Pero Capistrán se va, lanza un comunicado desde los Estados Unidos. Algunos dicen que huye, como les mencionaba, otros dicen que fue por dinero, otros dicen que fue a pactar con el gobierno gabacho. El punto es que en la ausencia de Capistrán, todos voltean a ver al ingeniero. Nadie, por así decirlo, fue algo orgánico. Vieron que él estaba muy comprometido, vieron que él siempre estaba ahí, vieron que era de los pilares importantes, pues bueno, vieron a bien que el ingeniero se quedara a cargo de esta parte, de este control militar, ¿no? Resuelta la liga a encauzar ya propiamente la acción armada, era necesario proponer y discutir y aprobar un plan y un caudillo, o un jefe supremo, y arbitrar los recursos para obtener parte en la guerra, ¿no? Sobre todo parque. René Capistrán, como les mencionaba, lanza un comunicado en los Estados Unidos. Y aquí también hay dos versiones, porque hay quienes dicen que Capistrán se fue, pero hay también quien dice que Capistrán se fue, pero al irse dijo, se queda el ingeniero a cargo mientras yo vuelvo, ¿no? Hay esas dos versiones. Yo no creo propiamente que Capistrán sea un traidor. Les digo, no he leído todavía tanto de él, no está el maestro Anuar a lo mejor para preguntarle, pero yo no creo que sea un traidor, ¿verdad? Y bien, esto es lo que les mencionaba. Hay que señalar que fueron propiamente las ACJMeros de los grupos locales que lo designaron como líder, ¿no? O sea, fue algo propiamente orgánico. Pero ahora, ¿no? Él era un ingeniero, propiamente no era un militar, no era un general, no era un caudillo. Pero él es este eslabón, ¿no? En lo que llega el general supremo, ¿no? Que es Gorostieta, ¿no? Entonces, Segura Vilchis empieza primero a generar recursos, empieza a conseguir dinero y él hace como una especie de tiendita donde de fachada vende mantequilla, leche, huevos y manda municiones a Guadalajara en cajas de huevo, pero con un doble fondo. O sea, aparentemente según estaban vacías, porque él lo decía así, que estaban vacías, pero propiamente tenían balas, tenían pólvora, y que él propiamente fabricaba balas, ¿no? También eso es algo importante mencionar. Él también fabricaba balas, ¿no? Y lo dirá, ¿no? Como el ferrocarril no cobraba fletes de regreso, de cajas vacías al punto de origen, y por el mismo no eran pesadas al recibirlas en la oficina de Express, Segura Vilchis les adaptaba un doble fondo dentro del cual hacía la remesa de cartuchos. Es decir, llevaban huevo y aparentemente regresaban vacías, pero no, tenían cartuchos, ¿verdad? Esto es un poquito lo que les relataba. Y bueno,
Eh, Dice circulas, pero es circular. La circular 2A, la famosa, la del boicot. Pues ya sabemos, ¿no? Todo este bloqueo económico, se ha hablado muchas veces. Se lanza, pero lo interesante es que después se van a lanzar otras dos, que es la A5 y creo que es la A8, propiamente para, por así decirlo, para proteger a todos los miembros que se dieron a la tarea de efectuar la 2A, es decir, todos los que perdieron empleo, los que perdieron dónde vivir, los que no tenían para comer, bueno, creo que la A2 es la que generaba como una especie de colecta que después se distribuía, ya sea para enfermos, para quienes necesitaran eh, comida, hospedaje, y después es donde les digo, ¿no? De entre las damas católicas estará por ahí la señora de Gorospe, que fue propiamente la que pone a servicio una casa que tenía. Se hizo un contrato de arrienda, tal cual, de arrendatario, por si en algún momento había algún problema. Pues bueno, yo no sabía, simplemente la renté, no sabía el uso. Y obviamente no se cobraba ni un centavo, pero era para proteger a la señora, ¿no? Y esta es la que será, que les digo, ¿no? La casa de Troya. Y bueno, la casa de Troya es importante porque ahí es donde el ingeniero decidirá, ¿no? Atacar a Obregón. Pero propiamente convencerá no a sus subordinados, sino a sus amigos, ¿no? Los que eran más cercanos a él. Y bueno, aquí ya un poquito hablar ya del tiranicidio de Segura Vilchis, ¿no? Segura Vilchis conocía bien la historia de Judith y de Geel, ¿no? Que son pasajes bíblicos tal cual. Bueno, quien no sabe, Judith protege al pueblo israelita. Me parece, voy a esbozar la historia a grandes rasgos. Hay un general que lo mandó, creo que Nabucodonosor, no estoy seguro. La cosa es que van a atacar al pueblo israelita, están rodeados, están sitiados, se les está acabando el agua, la comida. Esta mujer era viuda, dice la escritura que era muy bella, y también era una mujer de mucha piedad. Entonces ella va a rezar, dice que se viste de lino, cose unos panes, lleva aceite y vino, y empieza a hablar con el general de este ejército, ¿no? Y le empieza, pues un poquito a embaucar de los israelitas están perdidos. Empieza a ganar su confianza y particularmente a cierta hora ella salía, iba a rezar y los militares que la veían pues ya se daban una idea de que bueno, iba a rezar. Olvidé mencionar que se llevó también a una servidora suya. Entonces, ya en el cuarto día, bueno, pues Judith suprime al general, lo degolla, le quita la cabeza, la mete en la canasta de donde llevaba el pan. Cuando la ven salir, pues los militares dijeron, ah, bueno, pues va a rezar, ¿no? Pero ya ella ya regresa a la ciudad y bueno, les enseña la cabeza. Entonces aquellos hombres pues se llenan de ímpetu, empiezan a comer, a beber y empiezan a atacar al ejército, ¿no? Entonces esta es la historia en la que un poquito se basa el ingeniero, porque hay que entender que cuando lo dirá San Agustín y también lo dirá Santo Tomás, ¿no? Cuando un tirano está atacando lo más sagrado, no hay pecado de no matarás, ¿no? Bajo esa circunstancia, que es una circunstancia muy peculiar, ¿no? Muy particular. La siguiente sesión les hablaré un poquito más. Pero el ingeniero, bueno, pues decide, ¿no? Vea bien esta idea, ya lo empieza a ver, y que además el ingeniero tenía una lectura de los tiempos, porque en ese momento no estaba en el poder Obregón, estaba más bien Calles ya, pero él entendía que el que estaba detrás del poder era Obregón. Bien, este es un poquito, este me parece que es un abogado mexicano que empieza a dar toda una explicación y una especie de justificación, por así decirlo, de lo que intentó Obregón, ¿no? Se los voy a leer, van leyendo conmigo. La agresión contra la libertad religiosa es una agresión contra la patria, porque la inmensa mayoría del pueblo mexicano es católica, y la religión es el único verdadero nexo de nacionalidad. El intento de destruir la iglesia es un intento de destruir la nación.
Del mismo modo que existe un derecho natural que autoriza y aún obliga a repeler la agresión en el propio hogar, así sea preciso recurrir a la violencia y aún matar, existe ese mismo derecho y ese mismo deber respecto del agresor a la patria. Y como le expresará yo mi incomprensión por centralizar los actos de violencia en la persona del general Obregón, que no era precisamente el que ejercía el poder, ni tampoco el que más se significaba como su encono contra la iglesia, Segura razonó que de esta manera, ciertamente que Calles es el que ocupa la presidencia y el que se ha manifestado más frenético en la dirección de la persecución religiosa, pero el verdadero hombre fuerte es Obregón, ¿no? Y también el autor citará al general Primo de Rivera, que dice que un político no es elegido por sus virtudes, sino por su ineptitud, porque así este podrá ser manejado de mejor manera, ¿no? Y bueno, ahí se desglosa un poquito más el pensamiento de Segura Vilchis, ¿no? Este es un amigo suyo que le conocía, colaboró con él. El pensamiento del ingeniero Vilchis era concreto y el siguiente: siendo realidad política que en México el que era el caudillo en turno señala la política a seguir en el país, y en la época en la que nos referimos a Calles y Obregón, constituían la dualidad del caudillaje revolucionario adueñado del poder público, por lo que, de no existir obstáculo que se opusiera, esperaba a la nación mexicana otro periodo presidencial de continuación de la persecución religiosa desatada por Calles, y que indudablemente continuaría Obregón. Y bueno, para Vilchis era más difícil llegar a Calles, era casi imposible llegar a Calles. Entonces, él ve más probable llegar a Obregón y prevenir la posible reelección. Que curiosamente en ese momento la reelección estaba prohibida por la Constitución. Ya curiosamente, un par de años después, Obregón cambiaría la ley para poderse reelegir, ¿no? Este es uno de los autores que también leía el ingeniero, ¿no? El padre Domingo Báñez. La república está en perpetua guerra con este tirano. Luego, cualquier ciudadano como soldado de la nación podrá suprimirlo. Bueno, primero, ya es demasiado texto, pero bueno, primero Vilchis propone el plan al Comité General de la CJM. Le dicen que no, que es muy peligroso y que además no valdría el intento por casi la muerte de Vilchis. Pero Vilchis continúa con la idea y la sigue desarrollando. Y después se acercará con... Ya me voy a adelantar porque ya me estoy tardando demasiado. Le propondrá el plan a amigos suyos, ¿no? Otro grande, que también tiene una lectura de los tiempos muy buena, es Anacleto. Y él lo dirá, ¿no? De esta analogía. El que gobierna en México es el que tiene la espada, ¿no? Y desde hace años sabemos que el que tiene la espada a lo mejor está todavía envainada, pero es Obregón, ¿no? Y en un discurso en Ciudad de México empieza a hablar de la reelección, ¿no? Es lo que les decía, empieza a hablar bonito de la reelección, que no es tan mala idea. Bueno, está preparando su camino para reelegirse ya en el 28, ¿no? Y aquí precisamente Anacleto hablará, ¿no? de este evento en Ciudad de México, donde ya empieza a hablar bonito de la reelección, que no era tan malo, bueno. Y bueno, vamos al primer intento, ¿verdad? Una mañana de marzo, bueno, en febrero empieza él a acercarse con 6 de sus más allegados, empieza a proponerles el plan, empieza a hablarles del peligro que representa Obregón, que propiamente ellos ven más peligroso a Calles, pero él empieza a explicarles cómo la reelección de Obregón es posible. Entonces,
em, se entera de que Obregón va a salir de Ciudad de México a Sonora, ¿no? Entonces, la idea inicial es volar el tren, un tren que está cerca de Tlalnepantla. Propiamente por aquí lo estarán narrando. Aquí narran cómo llevan la bomba, cómo el ingeniero hace una bomba, me parece que con un tubo de 15 centímetros de diámetro y 3 metros de largo. Después llamará a Juan Tirado, que después sería su compañero en el paredón también. Y pues le encarga, ¿no? Que vaya y haga una zanja en la trave del puente. Entonces, literalmente, no se ubica en la zanja, bueno, perdón, la columna o la que sostiene tal cual el puente. Bueno, pues él va, lo raspan y ahí meten el tubo, ¿no? Y después al día siguiente llegarán en la noche, lo cubrirán con mezcla y tierra tal cual. Dejarán 2 alambres, una bala que servirá como detonante. Jalarán los cables y bueno, esperar, ¿no? a que pase Obregón. Pero aquí lo interesante, ¿no? Porque obviamente alguien se quedó esperando en el tren, ¿no? No vaya a ser que nos salga Obregón y pues, volemos el puente. Y pues efectivamente eso pasó, ¿no? Estaban ya por detonar la bomba cuando alcanzó a llegar uno de los colaboradores y les gritó, no lo hagan porque resolvió Obregón al final irse en su pullman, en su coche, entonces pues alcanzó a salvar el tren, ¿no? Por aquí, mira, aquí habla un poquito de que, bueno, estaba su gabinete también ahí, que iba con él, y que, bueno, propiamente también era una manera de protegerse, ¿no? O sea, voy en un tren con civiles, pues es poco probable que me ataquen, ¿no? O sea, también es una estrategia inteligente de él. Y bueno, aquí es lo que les... Esto sí valdría la pena leérselo, se los voy a leer rápido. Ángel Castillo González, en 1930, bueno, narrará este evento, ¿no? Dice, pocos instantes después pasaba el tren haciendo trepidar el puente donde se hallaba colocada la bomba. Bendito sea Dios que llegué a tiempo. Obregón y el general Serrano salieron a las 7 de la noche en un carro Pullman agregado al tren ordinario de pasajeros y hubiera sido horroroso matar a tanta gente inocente. Así que cumpliendo tu encargo vine a avisarte inmediatamente. Tienes razón, le dice el ingeniero. Bendito sea Dios que llegaste a tiempo. Jamás me hubiera perdonado que por un descuido mío o de alguno de ustedes hubieran muerto gente inocente por culpa de Obregón. Lo cierto es que el ingeniero no desechó del todo esa idea porque la bomba se quedó ahí. La bomba se quedó ahí hasta que un par de años después este hombre de apellido Vargas, me parece, avisó a los ferrocarriles que había ahí una bomba, ¿no? Para que por cuestión de oxidación o algún accidente la bomba detonara, ¿no? Ya me parece que eso ya fue como en el 31. Y aquí es donde lo relata, ¿no? Que avisó a los encargados del ferrocarril. Bueno, ya vamos a terminar, se los prometo. Está Rebollo y Vilchis, ¿no? Rebollo que era un militar que a inicios me parece que peleó con Carranza, no estoy seguro, pero él sirvió al ejército liberal, ¿no? Después se arrepintió y era un poquito el que estaba llevando la batuta en los altos. Pero él también resuelve esto, ¿no? De que necesitamos un caudillo, ¿no? Y él propiamente es el que recomienda a don Enrique, ¿no? A don Enrique Gorostieta. Que de Dios goce, ¿no? Y aquí está el hombre en cuestión, ¿no? Lo primero que hizo Vilchis fue arroparlo. Estos hombres, Mauricio Basbiat y Armando J. Ayala, este segundo era presidente de uno de los centros de estudio en Coyoacán. Eran de sus más allegados, eran de sus más confiables. El autor después dirá esta frase, ¿no? El encristeramiento del general. Porque aquí es donde se cumple lo que les decía, ¿no? Si bien Gorostieta ya tenía una idea,
de lo que iba, y después lo va a decir él mismo. Vilchi se encargó de acabar de evangelizarlo, ¿no? Acabar con esa obra catequética en él, ¿no? Convencerse más, ¿no? Y entender el porqué de esta cruzada, ¿no? El porqué de esta guerra santa. Esto es algo que dice él lo dice, esto lo dice el mismo generalísimo, y sería bueno que ahí me vayan siguiendo, ¿no? El 1 de agosto del mismo año de 1927 se incorporó a las fuerzas el general Gorostieta, quien le nombró su oficial de orden a este hombre que les menciono. En el combate que se desarrolló en la estación de Palmaria, Zacatecas, el día 17 de noviembre de 1927, Armando J. Ayala perdió la vida, que había sido un constante renunciamiento de sí mismo para consagrarse a Dios y a su santa causa. El general Gorostieta, comentando la muerte de Ayala, dijo que este había sido no solo un soldado valiente, sino un verdadero apóstol, pues en los momentos que tenía libres se dedicaba con ahínco a enseñar el catecismo y a dar clases de moral a los soldados, añadiendo textualmente, esto es muy bonito, tenía muy pocos amigos y Dios me acaba de quitar a uno de ellos, ¿no? General Gorostieta. Y bueno, les digo, este hombre Ayala era presidente propiamente de un centro de estudios en Coyoacán, ¿no? O sea, estaban empapadísimos de la cristera, ¿no? Estaban empapadísimos. Después le pondrán otro hombre al mando, también de los más cercanos de Vilchis, de Segura Vilchis, que fue Navarrete y Flores, Heriberto. Y dirá otra vez el generalísimo, usted va a terminar por quedarse conmigo de ayudante. Desde que me mataron a este muchacho Armando Ayala, no he podido encontrar un colaborador idóneo en el que ingente trabajo de pensar, de dar forma a los proyectos y resoluciones, etc. Necesito también junto a mí alguien que me vaya a la mano, que familiarizado con los asuntos de mi competencia modere mis exuberancias y demasias, cuando menos con amigables observaciones. Usted no tiene idea del modo como yo quería a este Ayala. Yo sé apegarme a las gentes de fisonomías internas tan hermosas y tan radiantes como los que veo que ha producido esa bendita ACJM, ¿no? O sea, esta obra del ingeniero, como les digo, al final era ese eslabón, ¿no? Era como esa chispa, ¿no? Porque bueno, esta antorcha que encendió, bueno, vaya que quemó, ¿no? Y esta es la frase que usa el autor, ¿no? El encristeramiento, ¿no? La obra de lo que pudiéramos llamar encristeramiento del general Enrique Gorostieta Velarde la iniciaron los ACJMeros, que por orden de la Liga, en la que tuvo injerencia el ingeniero Luis Segura Vilchis, le rodearon y sirvieron lealmente desde un principio, según queda explicado, ¿no? Un poquito lo que ya les mencionaba. Ahora importante, ¿no? Porque cuando falta el maestro, un poquito se ve menguado en Guadalajara esta parte, ¿no? Si bien eran totalmente personas distintas el maestro y el ingeniero, bueno, intentó un poquito poner más esfuerzo en Guadalajara a la falta del maestro, ¿no? También interesante porque este hombre que les mencionaba, Ángel Castillo, me parece que fue el que relata que llegó a salvar de que dinamitaran el tren. Él se levantó en Michoacán y fue a buscar al ingeniero para pues, que le ayudara, ¿no? Y el ingeniero se dio una vuelta y se dio cuenta de que no valía la pena, al menos de momento, estar en Michoacán, sino que podía hacer más bien él en Ciudad de México, ¿no? Con la Casa de Troya y siendo este inter entre Los Altos, Guadalajara, y al mismo tiempo organizar, ¿no? A la gente en la Casa de Troya y en el Distrito Federal, ¿no? Y sus aledaños. Bueno, y ya casi para terminar, ya por fin los jefes se convencen de que es conveniente y es lícito suprimir a Obregón, ¿no? Y lo cierto es que no le dicen cómo, simplemente como que le dicen, hazlo, ¿no? El ingeniero todavía tenía en mente ciertamente esta parte de la bomba en el puente, pero es interesante porque esto es lo de la bomba, me parece que fue en febrero, pero todavía siguió resolviendo otras cosas, ¿no? O sea, no estaba tan afanado en matarlo, o sea, también era muy organizado en eso, o sea, sabía que también, sabía ser paciente, pues, ¿no? Sabía que convenía esperar, pero que en algún momento lo iba a volver a intentar, ¿no?
Y pues bueno, vamos a dejarlo ahorita hasta aquí, porque pues ya es tarde. Y pues algunas cosas prácticas nada más. Quisiera destacar pues la entereza, el dominio de sí mismo del ingeniero, lo inteligente que era también, lo muy organizado que era, y sobre todo su piedad, ¿no? Creo que fue lo que le llevó a defender, a tomar estas acciones hasta muy peligrosas, ¿no? Enfrentarse a una multitud de, de bolcheviques, ¿no? Entonces, en un tiempo donde la virilidad pareciera que está extinta, creo que el encontrarse con el ingeniero es muy refrescante, ¿no? Porque más que el hombre se niegue o niegue su hombría, creo que el hombre niega o ya no busca ser santo, ¿no? Porque para mí la definición de hombre es el que quiere ser santo, ¿no? Si alguno quiere como hombre buscar un instructivo de cómo ser hombre, pues venga, hay que ver la vida de los santos, ¿no? Hay que ver la vida de los héroes, ¿no? Ahí está la protodulia, ¿no? El señor San José, ¿no? Habrá que echarse un clavado y enardecer un poquito, ¿no? Y entender que a lo mejor hoy nuestro papel no es tanto en las armas, no es tanto ser el dealer de balas o ser el distribuidor de dinamita, pero entender que particularmente si no nos levantamos con la convicción de que queremos ser santos, pues mejor no hay que levantarnos, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho y ya cierro con ella, ¿no? Que la muerte me encuentre ejerciendo mi carácter, ¿no? Cuando algo pareciera ser nublado, bueno, que sea lo que Dios quiera y que la muerte me encuentre ejerciendo mi carácter, ¿no? Y fue un poquito lo que el ingeniero vivió, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Ojalá puedan acompañarnos porque se viene lo bueno, se viene lo bueno. No sé si haya preguntas, correcciones también, aportes, por favor. A ver por allá atrás. No quiero un aporte, no, don Guille. Les voy a dar una estampita, les voy a dar una estampita para que vayan. A ver, adelante. Gracias, Abraham. Una duda, entonces respecto a la bomba en el tren originalmente, ¿ese tren iba a ser solamente Álvaro Obregón y su gente o ese tren era probable que también trajera personas inocentes y el plan se hubiera ejecutado? Me quedó esa duda de si el plan original incluía un tren donde iba a haber gente inocente o no. Bueno, bien, gracias. A lo que dice Ángel Castillo, él espera que salga solamente, o al menos en un solo vagón, Obregón y toda su comitiva. Pero cuando había civiles siempre vieron a bien mejor no hacer nada. Entonces también esta sangre fría de decir, bueno, hoy no es conveniente. Entonces, bueno, no estaba en plan matar civiles. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver allá. A ver si puedo, a ver, adelante. ¿Podrías decirnos como desde tú lo que has conocido de él, que me parece que es alguien muy poco conocido, Ajá. qué fue lo que más te ha impactado o que te ha dejado muy marcado en el alma sobre su testimonio? Es que les voy a adelantar un poquito a lo mejor. Particularmente, voy a romper esto. Particularmente me llamaba mucho la atención esta foto de cuando va caminando el paredón. Y ahora la entiendo más, o ahora le saco más jugo. A ver si me ayudan. Por favor. A ver, acá, por favor. Y acá. A ver si quieres llevarle una Alexa porque va a ser parte de la respuesta. Particularmente esa que está en blanco y negro, la otra también me gusta mucho. Pero aquí su rostro está como... bueno, después este hombre que va con él, el general Cruz, es el encargado de la policía, es el que da la orden. Él es el que da la orden.
Pero él después en 1969 va a dar una entrevista y dice, para mí Miguel Agustín nunca fue santo de mi devoción. Dice, si alguien fue santo de esos tres fue el ingeniero. ¿Cómo me dolió tronármelo? Dice. Porque bueno, él va a intentar salvar a los pro. Pero en esa imagen que ustedes tienen, él está viendo el cuerpo del padre pro. Ajá. Y él está sonriendo, él tiene una leve sonrisa. Y eso para mí es lo que más me llamó la atención, porque yo cuando recién vi su foto, bueno, cuando empecé a leer del Padre Pro, dije, pues bueno, alguien que por casualidad le tocó, ¿no? Mejor un católico de aquel momento, random, por así decirlo, aleatorio, pero ya te metes en su vida y dices, hombre, no fue casualidad que compartiera el paredón con otro gigante, con el Padre Pro, ¿no? Particularmente eso, creo que es a mí lo que más me llama la atención. Y que además su paso, o sea, su manera como sus facciones en la cara, propiamente todavía cuando le van a disparar, él pone hasta el pecho, ¿no? Él se pone así, o sea, es ese tipo de cosas para mí son las que más se me hacen. Y sobre todo que era muy dueño de sí, era muy dueño de sí. Cuando le echan la culpa, cuando va a saludar, porque, o sea, él intenta matar a Obregón, ya se los estoy spoileando, pero después va y lo saluda. O sea, esta frialdad que tenía él, esta gallardía, estas agallas, o sea, y de ser resuelto, y en el momento hago esto, hago aquello, bueno, esto no está bien, hay que resolverlo, hay que ordenarlo. Para mí sobre todo eso, un hombre muy, muy inteligente y que también sabía cuál era su sitio. Él sabía que hacía más bien siendo el de control, jefe de control, que a lo mejor siendo propiamente el del brazo armado, o estando en el campo en los altos. Era un hombre como muy seguro de dónde era su lugar, eso también. Gracias. ¿A otra pregunta? No. A ver acá, don Osvaldo. Muchas gracias, don Osvaldo, por acompañarnos. Buenas noches, Abraham. En primer lugar, te felicito. Hombre. Muy buena conferencia. No. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo me quedé un poco intrigado. Ajá. Mencionabas a un autor de un libro. Ajá. ¿Qué fuente utilizaste para esta conferencia? ¿De dónde te basaste? Este autor es Andrés Barquín. Uh-huh. Andrés Barquín, editorial Hus. Él lo conoció. Él lo conoció. Y recaudó varios testimonios. Incluso después voy a hablar un poquito porque él habla con Roberto Pro. Entonces, es tristísimo Roberto Pro porque capturan a los tres Pro. Sale el reverendo don Miguel Agustín, beato. Lo fusilan, sale el ingeniero, lo fusilan, sale Humberto, lo fusilan, sale Juan Tirado, lo fusilan. Y va a salir Roberto y lo detienen. Porque aparentemente hubo ahí, no sé quién consiguió como un salvoconducto y no muere mártir. Y después él dirá, ¿por qué no me mataron? ¿Por qué no me mataron? ¿No? Porque, hombre, no, o sea, ya estaba. Y se lo dice a la madre Conchita que será la que estuvo con Toral. Y yo lo dice la madre Conchita, yo lo vi muy triste y lamentándose de no haber muerto también él. ¿No? Un poquito de la madre Conchita, un poquito de Barquín. Hay otro libro, te mentiría, te paso el nombre más tarde, pero son varios autores. Y también el maestro Anuar, también ayer tuve la fortuna de encontrármelo, le pregunté algunas cosas. Él va a dar la conferencia también del ingeniero el sábado, también para que le va a salir mucho mejor, no tengo dudas, para que vayan. Eso. Muchas gracias. No, hombre, a ti. Hombre, hasta parece que le sé. ¿Listo? Pues bueno, vamos a dar gracias. Decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María Auxiliadora,
Dulce Madre, no te alejes, tú viste a nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Patriarca de la Iglesia. Muchas gracias. Sí. Sí, la siguiente semana, ojalá puedan acompañar.